Línea telefónica, lo cual celebro. Carlos Rajo, nuestro experto en la agenda internacional. Carlos, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Jaime? Estoy muy bien, gracias. Muy buenos días. Oye, Carlos, me llama mucho la atención. Hemos estado muy dedicados a lo que ocurrió con la visita, y no era para menos, la visita de Angela Merkel a la Unión Americana, la canciller alemana. Todo lo que se habló en la reunión allá en Washington, pero hicimos un lado la muy importante gira. Me parece que es de las primeras giras que realiza Rex Tillerson, uno de los, pues, dentro del organigrama en el gobierno de Estados Unidos, pues en la parte más alta, el que lo encabeza allá en Asia, se ha reunido con las cúpulas del poder en Asia en una situación que ha estado muy adversa, que tiene que ver con Corea del Norte y también con amenazas ya muy claras, ¿no? Un poco, Jaime, es que te dijera, no quisiera entrar al asunto ese de Corea del Norte porque, que te dijera, a mi juicio lo más importante ha sido lo que pasó a nivel interno. Es decir, pero lo menciono nada más por si queda tiempo, y es el proyecto de budget que presentó ¿cómo se llama? Donald Trump. Lo del secretario de Estado, dos cosas destacan de eso. Uno, que no llegó a nadie de la prensa, Jaime. Eso es sin precedentes en la historia de Estados Unidos, sin precedentes en la historia de lo que es el Departamento de Estado, que es la burocracia más grande del mundo, ¿sabías? No hay nadie en el mundo, nadie, compañía ni nada, que tenga tanta gente, que sea tan enorme como es la burocracia de toda la diplomacia estadounidense. Y lo cual es obvio debido al poderío de Estados Unidos, y el hecho de que el secretario de Estado viaje y no lleve a nadie de la prensa es realmente sin precedentes, una ofensa a lo que es la libertad de prensa. Y por supuesto, que te dijera, muestra la falta de intención de ejercer ese liderazgo, ¿cómo se llama?, estadounidense. Llevó nada más a un periodista, un don nadie, un desconocido de esos medios, ¿cómo se llama?, de internet de ultraderecha, pero así se funcionan las cosas. Y en términos de políticas, lo destacado de ahí, de esos 2-3 días que ha pasado en Corea y en China, es que dijo que están abiertas todas las acciones, incluso la acción militar contra Corea del Norte, ¿no? Eso obviamente va a elevar la tensión ahí. Y la verdad es que Estados Unidos, como fue con Obama, como fue con Bush, como ha sido con todos, no tienen una política, nadie sabe qué hacer con Corea del Norte. No lo puedes bombardear porque Corea del Norte te va a bombardear Corea del Sur, ¿no? Y tiene la capacidad de destruirte Corea del Sur. Entonces no es tan simple decir, bombardeen. Es complicadísimo, las consecuencias son enormes porque las dos Coreas están pegadas, Corea del Norte con Corea del Sur, y Corea del Sur es aliado estratégico de Estados Unidos, y Corea del Norte también pudiera golpear no solo a Corea del Norte, no solo a Corea del Sur, sino que eventualmente a Japón. Entonces es complicado, todo depende si China de alguna manera decide al final de cuentas apretarle las tuercas a Corea del Norte, pero básicamente no te queda otra hacer estas amenazas, y si de veras querés cambiar la cosa, es quizá sentarte a negociar con Corea del Norte, lo cual Corea del Norte, por un lado, no lo va a hacer porque como ya le pusieron como requisito que termine su programa nuclear, lo cual Corea del Norte no lo va a hacer porque sabe lo que le pasó a Muammar Gaddafi. Te recordarás, el líder libio, él aceptó desmantelar su programa nuclear, y en unos años el tipo le cortaron la cabeza, ¿no? Entonces el tipo Corea del Norte no lo va a hacer, esa es su garantía de que no le van a cortar la cabeza, de que no lo van a invadir o que no va a haber un cambio de régimen. Esa es la situación. Insisto, Jaime, lo más destacado a nivel interno fue el proyecto de presupuesto que presentó la administración. Es brutal. Ni Ronald Reagan, para que tengas una idea, presentó un proyecto tan brutal en el sentido de cortar, pero es una crueldad. Es como que fueras realmente el malo de la película, de cortar programas que ayudan a los pobres y toda una serie de cosas que sería largo aquí enumerar. Esperemos simplemente que esto no se cumpla, porque al final de cuentas es el Congreso el que tiene que votar. Carlos, ¿y cómo ver? Estás señalando muy acertadamente lo que está ocurriendo en la política interna, pero me llama también mucho la atención que tiene que ver con Estados Unidos y que tiene que ver con la reunión del G20 que se llevó a cabo en Alemania. Mira, cosas de la vida, la canciller está en Estados Unidos y le hacen el desdén, la tratan mal, pero en Alemania
en esta reunión del G20, Estados Unidos se va con las canicas completas, avasalla Trump al G20 y se impone en comercio. Las economías más poderosas reculan en su plan de globalización y de combate al cambio climático. Vaya, pues tema que está surgiendo alrededor del libre comercio y en una política que el propio Donald Trump da en Estados Unidos. Primero, la frase que resume el rumbo de la política del gobierno de Donald Trump: hizo añicos la postura comercial común defendida durante años por los ministros de finanzas del G20 con sus encuentros anuales o en sus encuentros anuales. Así lo está destacando la prensa esta mañana en el país, Carlos. No sorprende, Jaime, o sea, ha sido lo que es la política estadounidense, la política de este gobierno. Este gobierno considera que la globalización ha sido nefasta para Estados Unidos, particularmente para sus bases, los trabajadores la clase trabajadora, los votantes blancos que son los que lo llevaron al poder básicamente, y esto no sorprende. Como los acuerdos del G20 se toman por consenso, obviamente Estados Unidos no podía hacer algo si Estados Unidos lo firma, y básicamente ellos están en contra de la globalización, están en contra del libre comercio y están en contra de todas estas cosas que han sido lo que la izquierda le llama el consenso de Washington, ¿no? Cosas que eran que te dijera que han sido el pan de cada día por los últimos 30, 50 años, que la izquierda los considera imperialistas, y todo está de cabeza porque no entendés a quién está en lo correcto, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que la administración Trump está en contra de todas estas ideas de la globalización, el libre comercio y todo. Ellos dicen que están por eso, simplemente que deben ser acuerdos más justos y que esta globalización ha perjudicado a Estados Unidos, lo cual es un sinsentido, ¿no? Porque precisamente Estados Unidos es el país capitalista número uno, y todo este sistema, por supuesto, que es una versión del sistema capitalista, y a quien más ha beneficiado, por supuesto, que es a Estados Unidos. Y entonces, pues está ganando, o sea, va más allá, y veíamos que los analistas, los especialistas decían, no, ya cuando llegue Donald Trump, pues va a tener ahí organismos internacionales que le van a hacer moderar su discurso, van a ver que no va a pasar nada, van a ver que lo del muro nada más es una cosa ahí, porque lo que va a hacer será un muro virtual y no lo va a construir. Y hoy estamos viendo que pues todo va conforme al librito y conforme a lo prometido, Carlos. No, Jaime, tampoco. O sea, una cosa es que, como el mismo secretario de Comercio Trump lo dijo, si esto es comunicado nadie les hace caso. O sea, no, una cosa es que lo lleves a la práctica y otra cosa es que lo escribas en un comunicado, ¿no? O sea, son cosas totalmente distintas. La retórica es una cosa y que lo lleves a la práctica es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Que están en un esfuerzo por, que te dijera, cambiar las reglas del comercio mundial, de acuerdo. Cuando ya no exista tratado de libre comercio con México, puedes decir que sí han ganado, pero en este momento todo es retórica nada más, y no les queda otra porque tenés que hacer retórica, tenés el púlpito de la presidencia y lo podés decir, pero de ahí a que eso se haya llevado a la práctica hay mucho camino por recorrer. Pero eso no quiere, uno no los desmerito, o sea, están haciendo lo que se puede desde el poder, dentro de lo posible, por cambiar las cosas. Que lo consigan es una cosa totalmente diferente. Si ves ese budget, volviendo al interno, a ese presupuesto, decir, oh, claro que ya ganaron. No, momento, este es un manifiesto brutal como es, totalmente sin corazón, totalmente cruel, pero de ahí a que lo lleven a la realidad es otra cosa, porque tiene que pasar por el Congreso y el Congreso lo tiene que aprobar, y cada congresista va a ver los intereses de sus votantes porque lo pueden penalizar estos mismos votantes. Entonces son dos cosas diferentes, pero ciertamente en el lenguaje están ganando, pero de ahí a llevarlo a la práctica queda mucho por recorrer. Pues Carlos, gracias siempre por ayudarnos a comprender lo que está ocurriendo en la política de los Estados Unidos y esto cómo repercute sin duda en el mundo, y bueno, pues a nosotros como uno de los principales socios comerciales de la Unión Americana. Habrá que ver qué es lo que viene, porque México tiene sus apuestas en cuestiones de comerciales. Pues en una de las vertientes es acudir a la Organización Mundial de Comercio por si Estados Unidos no respeta alguno de los acuerdos. Pero hoy estamos viendo que pues Estados Unidos está muy por encima de y muy apegado a su discurso, muy apegado a lo que ellos quieren realizar, muy apegado a que su proyecto es renegociar o negociar directamente con las partes. A ver hasta dónde llega y a ver qué es lo que sucede, Carlos. Ya, porque hay muchos intereses, Jaime. Es decir, para comenzar,
cuando cada vez que aterrizás cualquier propuesta de esas, tenés intereses locales que no necesariamente están de acuerdo con la administración, con el gobierno Trump. Es decir, cuando hablas de libre comercio del Tratado de Libre Comercio con México, hay un montón de compañías que quieren que las cosas sigan igual porque se benefician. Cuando hablas de poner un impuesto a todas las importaciones, los Walmart del mundo, te dicen, hey, momento, sí, claro. momento, esto no puede ser, si el 90% de las cosas que vendemos vienen del extranjero. O sea, es complicado una vez que lo aterrizás porque entran toda una serie de lobbies en juego. Repito, en la retórica va ganando y es lo único que tienen, pero desde ahí llevarlo a la práctica, insisto, queda mucho camino por recorrer. Pues Carlos, muchas gracias. La próxima semana estamos en contacto contigo. Oye, ¿y esta semana ves algo así como muy relevante dentro de la agenda allá en Estados Unidos? ¿Alguna visita de algún líder mundial, no sé? Mañana lunes sería explosivo. Mañana lunes comienzan las audiencias para el nominado a la Corte Suprema de Justicia por Trump. Y al mismo tiempo el jefe del FBI va a dar testimonio ante el Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, en el cual va a hablar sobre si es cierto, si existe la famosa investigación sobre la influencia de Rusia. Bueno, sí existe, claro, pero los detalles sobre la investigación, ¿a qué nivel, sobre no? la influencia de Rusia en la elección. Uy, va a estar buenísimo. Va a empezar la semana muy intensa allá en Estados Unidos. Ciertamente, porque el nominado a la Corte Suprema es es un punto de honor para los republicanos, ¿no? Mucha gente votó por Trump únicamente porque hubiera un conservador en la Corte Suprema más, y eso va a ser importante hasta ver qué puede decir el tipo, tienen los votos relativamente hablando, porque necesitan unos demócratas para poder pasarlo, y si no amenazan con romper la tradición que existe. Es un camino largo, pero al asunto es que va a ser interesante, y por supuesto, quizá más importante, mañana mismo, porque solo es un día, la presencia del jefe del FBI en la Cámara Baja. Pues la próxima semana, sin duda, habrá que hablar de ello. Gracias, Carlos, fuerte abrazo, extraordinario fin de semana. Ok, gracias. Que estés muy bien. Es Carlos Rajo, nuestro experto en la agenda internacional. Vamos a ir a una pausa comercial. Son ya las 8:45 minutos, tiempo del centro del país.